Hola y bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de la ley de Ohm, resistencias y potencia eléctrica. Antes de comenzar la clase, recordemos los siguientes conceptos. La introducción del campo eléctrico nos permite dejar de creer que la interacción eléctrica requiere de dos o más cuerpos eléctricamente cargados, permitiéndonos decir que la sola presencia de una carga origina un campo de fuerza que afecta al resto de acuerdo a la ley de Coulomb. Análogamente, pero en términos energéticos, introdujimos el potencial del campo eléctrico como la energía potencial de la unidad positiva de carga en un punto en presencia del campo eléctrico. En palabras más sencillas, el trabajo requerido para desplazar una carga hasta dicho punto en contra del campo eléctrico. Matemáticamente, expresamos estas condiciones indicando que el campo es menos el gradiente del potencial, y que el trabajo de la fuerza eléctrica sobre una carga puntual Q entre dos puntos es igual a la magnitud de la carga por la diferencia de potencial entre ellos. Además, debemos recordar del curso Física 110 la definición de potencia de una fuerza correspondiente a la velocidad con que se entrega energía a un sistema mecánico. Corriente continua y cargas de conducción. Al establecer un campo eléctrico en un conductor, las cargas libres o de conducción en su interior se desplazan por efecto de la fuerza eléctrica. Este fenómeno de desplazamiento de cargas se conoce por corriente eléctrica y se caracteriza por la intensidad de corriente eléctrica. Para un área de sección conocida, la corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga de Q que pasa a través de ella en un intervalo de tiempo infinitesimal de t. Su unidad de medida en el sistema internacional es el ampere, denotado por la letra A, y equivale a 1 coulomb por segundo. La definición de corriente no requiere que un material esté cargado, ya que lo más común es que los materiales sean neutros. Esto se debe a que junto a las cargas de conducción, que son generalmente los electrones, hay cargas de signo opuesto que se encuentran en posiciones fijas, como los protones ligados a los núcleos atómicos en una red cristalina. Cuando dos puntos de un conductor se encuentran a una diferencia de potencial constante, la experiencia nos muestra que se origina una corriente, que al cabo de unas milésimas de segundo, ésta alcanza un valor constante. Cuando ello ocurre, hablamos de corriente continua. Este efecto se debe a que las cargas de conducción experimentan constantes colisiones con los átomos del material, adquiriendo una velocidad promedio de desplazamiento a la que denominaremos velocidad de deriva. Esta velocidad posee la misma dirección que el campo al interior del conductor, y su magnitud también es de unas milésimas de metro por segundo. Así, en ausencia de un campo externo, las cargas en el conductor experimentan un movimiento aleatorio que da lugar a una corriente nula, y al establecer un campo externo, solo alteran infinitesimalmente su trayectoria. Sin embargo, como el número de cargas que modifica su trayectoria es muy grande, la intensidad de corriente se volverá considerable. Así, si suponemos una densidad n de cargas por unidad de volumen, cada una con carga Q y velocidad Vd, encontraremos que el número de cargas que fluye a través de una superficie de conductor se encuentra dado por n por Q por Vd. La integral de esta cantidad a lo largo de toda la superficie corresponde a la corriente eléctrica. Pero si consideramos unidad de área de esta superficie, estaremos aludiendo a la denominada densidad de corriente, que se representa por la letra J y se mide en ampere por metro cuadrado. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la densidad de corriente en un conductor es proporcional al campo eléctrico externo. Para comprender esta ley, podemos realizar un modelo de lo ocurrido sobre las cargas de conducción. Sabemos de la ley de Coulomb que al haber un campo eléctrico externo, una carga experimenta una fuerza F igual Q por E. Lo mismo ocurre con las cargas de conducción, solo que estos pierden energía y velocidad en las constantes colisiones. Al graficar esto, podemos ver cómo varía la velocidad de las cargas de conducción en un conductor, considerando un campo eléctrico constante. La variación de las velocidades describirá un zigzagueo entre una velocidad nula y una velocidad máxima alcanzada entre colisiones. Así, aplicando la segunda ley de Newton al movimiento de las cargas, podemos decir que la velocidad de deriva o velocidad promedio corresponde a la fuerza eléctrica por el tiempo promedio entre colisiones dividido la masa de las cargas. Si consideramos la magnitud encontrada con anterioridad para la densidad de corriente, podemos determinar que es directamente proporcional al campo eléctrico externo, expresión que reconocemos como la ley de Ohm. En general, esta relación se escribe como J igual sigma por E, donde sigma se denomina por conductividad y es una cantidad característica de cada material. Cabe mencionar
que no todos los materiales tienen esta propiedad, ya que la ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida solo para ciertos materiales. Ley de Ohm macroscópica y resistencia eléctrica. La ley de Ohm, en la forma en que la hemos presentado, es aplicable a cada punto en un conductor. No obstante, es de mayor interés una expresión en términos de cantidades macroscópicas, tales como la intensidad de corriente y la diferencia de potencial. Esto se puede lograr considerando las relaciones ya conocidas. Para encontrar esta relación macroscópica, primero debemos considerar un conductor cilíndrico. Si integramos J a lo largo de su sección, encontramos por un lado la intensidad de corriente, mientras que por el otro podemos escribir el campo como el gradiente del campo eléctrico. Y al tener el campo eléctrico en una sola dirección y ser independiente de los puntos sobre la superficie, se puede separar la integral como su derivada respecto al largo del cilindro, esto es, dV por dl, permitiéndonos obtener dV por dl igual a I partido por sigma por S. Si integramos nuevamente esta expresión a lo largo del conductor, se establece una proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial de sus extremos y la corriente que circula por el conductor. Esta constante de proporcionalidad se define como la resistencia del conductor y se encuentra dada por la expresión integral de 1 sobre sigma por S, donde la superficie S es el área transversal a J y el diferencial de L se escoge la dirección de J o del campo eléctrico al interior del conductor. Sus unidades son volts sobre ampere, unidad definida como ohm. A través de la resistencia podemos discernir entre materiales conductores o aislantes. Un material que es conductor eléctrico es aquel que ofrece poca resistencia al movimiento de cargas eléctricas. En general, los metales son buenos conductores porque poseen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles, lo que permite su desplazamiento. Por el contrario, un material se dice aislante eléctrico si ofrece una alta resistencia al movimiento de cargas eléctricas. Asociación de resistencias. Un circuito eléctrico normalmente suele incluir varios elementos, entre los que se encuentran las resistencias o resistores, y se representan gráficamente tal como se muestra en la imagen. Las resistencias pueden estar en un circuito conectadas en serie o en paralelo. Esto quiere decir que si distribuimos los resistores tal que en secuencia tengan una sola trayectoria de corriente entre ellos, están conectados en serie. Pero si al considerar un punto inicial del circuito y uno final, y los resistores ofrecen cada uno una trayectoria alternativa entre los puntos, se dice que se encuentran conectados en paralelo. Sin embargo, a pesar de estas diferentes combinaciones de resistencia, podemos encontrar siempre un resistor único que podría reemplazar dicha combinación, manteniendo el valor de la diferencia de potencial y corriente del circuito. Esta resistencia única es llamada resistencia equivalente, la que también establece una razón entre la diferencia potencial y la corriente de la red. Cuando la conexión de resistores es en serie, la corriente I es constante en todos ellos, ya que la corriente cuando pasa a través de un circuito no se gasta, por así decirlo. En cambio, las diferencias de potencial a través de cada resistor no necesitan ser las mismas, exceptuando que las resistencias sean iguales. Dado esto, se puede establecer que la suma de las resistencias, que vendría siendo la resistencia equivalente, por la corriente, será igual a la suma de las diferencias de potencial a través de cada resistencia. En cambio, si la conexión es en paralelo, la corriente a través de cada resistor no necesita ser la misma, pero sí lo será la diferencia de potencial entre los terminales de cada resistor. Es decir, la suma de las corrientes en cada resistor será igual a la diferencia de potencial por el recíproco de la resistencia equivalente, donde el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia. Potencia eléctrica y efecto Joule. Como ya sabemos, potencia se define como el trabajo realizado por una fuerza por unidad de tiempo, es decir, la rapidez con la que se transfiere energía a un sistema mecánico. Para este caso, la potencia es la rapidez a la cual un diferencial de carga pierde energía potencial al atravesar un resistor. Dado que el trabajo realizado por una fuerza eléctrica queda definido como el diferencial de potencial por carga, la potencia eléctrica es la diferencia de potencial por la corriente. Esta ecuación puede ser utilizada para determinar la potencia transferida a cualquier objeto que conduzca una corriente y tenga un diferencial de potencial entre sus terminales.
Pero si relacionamos que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia, tenemos que la potencia será igual a la corriente al cuadrado por la resistencia o a la diferencia de potencial al cuadrado por la resistencia. La unidad de potencia es el watt. Cabe mencionar que la resistividad de un metal, por ejemplo, varía aproximadamente de manera lineal con la temperatura que se produce mediante los movimientos y choques de los electrones, ya que estos ganan energía entre las mismas colisiones en virtud del trabajo que el campo eléctrico realiza sobre ellos, aumentando la energía interna y temperatura del material. Un electrón puede ganar energía suficiente entre las colisiones para desprender electrones que normalmente están ligados a los átomos del material, y a su vez, estos pueden desprender otros electrones. Esto ocurre cuando el campo eléctrico de un material es suficientemente grande. Por ende, al aumentar la temperatura, el número de portadores de carga por unidad de volumen, n, aumentará con gran rapidez, pero al disminuir la temperatura, n será un número muy pequeño, produciendo una gran resistividad considerando al material como aislante. Un ejemplo básico de esto son los alambres que cuando conducen corriente se calientan. Damos por finalizada esta clase y dejamos con ustedes un resumen con todos los conceptos que pudimos ver hoy y unos consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.